¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a darle seguimiento a la unidad uno de algoritmos computacionales. Vamos a ver unidad 2 y con eso concluiremos la clase de hoy. En la plataforma ya debieron de haber realizado la actividad 2, si mal no recuerdo, que es referente a la tarea que se entregó el día de hoy. Este link que ustedes van a tener ahí en plataforma, lo van a revisar este material una vez que hayan acabado su actividad para que no demoren en la entrega de la actividad. Como estamos viendo en la unidad uno, chicos, estamos dando solución a un problema que se nos presentaba donde generábamos un algoritmo como el que vemos en la diapositiva. Todos ya lo entregaron como actividad uno. Y pues nada más para terminar este bloque de unidad uno, la estructura pues terminó siendo como viene, ¿no? Que es el inicio, la entrada de datos de la solicitud de inscripción, el proceso que es que se documenta solicitud de inscripción, la figura de toma de decisiones, que aquí no se nos presentaba si el plantel decidía o no que el alumno o el candidato pues a inscribirse iba a quedar o no seleccionado, ¿no? Y una vez ya finalizado el proceso de nuestro algoritmo, pues nos daba el resultado de felicidades que has seleccionado para orientándonos al final del algoritmo. Entonces, igual las dudas que pudieran presentar de cómo realizar un algoritmo o de todos sus elementos, pues ya lo tuvieron que haber practicado en su tarea, ¿no? Ahí igual también hay material de ello para que no presenten ninguna duda. Ya acabando la unidad uno, vamos a ver la unidad 2, que es metodología para la solución de problemas. En esta unidad, chicos, vamos a hablar acerca de lo que es heurística, acerca de los componentes de nuestros problemas, cómo se pueden presentar, cómo podemos llevarlos a un algoritmo y cómo podemos también diferenciar entre sus elementos. Un elemento para poder empezar a manejar la solución de problemas es la heurística. Cabe destacar que heurística es un método que se basa en experiencia que puede utilizarse como ayuda para resolver problemas de diseño. Esto puede ser desde calcular los recursos necesarios hasta planear las condiciones de operación de los sistemas. La heurística no son concepciones al azar, ya que pudiera tener un investigador. Estas nacen de la intuición, de la experiencia experimental o de fuentes imitables. Cabe destacar, chicos, que la heurística siempre debe, bueno, normalmente, porque también puede haber casos donde el problema no necesite todos los elementos de heurística, pero nosotros lo podemos ubicar cuando aplicamos el método y en el método viene implicado las generalidades del problema, que nuestro problema es comprobable, que nuestra solución al problema pues es una solución completa, que la solución al problema también tiene una velocidad oportuna y que también tiene una comparabilidad formal. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cada uno de ellos. Sin embargo, en heurística no todas estas características son exigidas. Es decir, puede haber problemas donde su constitución está, pues, no es tan robusta y es un problema que se puede resolver de manera sencilla, ¿no? Dentro de lo que son los problemas, vamos a tener una etapa o lo que es un ciclo, por así decirlo, donde eh, va a estar implicado el análisis del problema. Este análisis va a estar conformado de un alcance, causas y efectos, consecuencia, y esto se puede representar a través de un mapa mental. El mapa mental dentro del análisis es una de las principales herramientas para poder llevar a cabo lo que es el mismo análisis del problema. En la etapa del alcance, cuando tenemos un problema vamos a
enfrentar, a solucionar, debemos determinar en esta etapa del análisis qué tanto es lo que nuestro problema nos afecta. Si nuestro problema tiene sectores mínimos y son varios sectores, y al momento de solucionarlo, ¿qué factores podemos considerar? Dentro del análisis del problema, vamos a dirigirnos a lo que es la causa o efectos. Si tenemos un problema, determinar, hacer una lista, por así decirlo, de las causas que genera este problema o los efectos, ¿no? Esto a su vez, una vez que ya lo tengamos representado en el análisis, vamos a tener ejemplificado lo que son las consecuencias de este problema. Es por esto que el mapa mental es una de las herramientas principales para poder analizar un problema. Ahí en la diapositiva que van a tener, bueno, toda esta presentación va a estar en su plataforma. En esta diapositiva ustedes van a poder ver el mapa mental, cómo viene el problema de violencia familiar, es un ejemplo. Y pues ahí vienen varios elementos que determinan lo que es el alcance del problema, lo que son las causas y a su vez lo que son las consecuencias. Como pueden ver, viene por así decirlo en modo de jerarquía, lo que son el alcance como primera jerarquía, causa-efecto como segunda jerarquía y consecuencias como tercera jerarquía. Una vez que ya conocemos que cuando tenemos un problema frente a nosotros, la primera etapa es el análisis del problema, vamos a determinar qué tipo de problema es. Existen problemas convergentes o también denominados estructurados o lógicos, problemas divergentes, problemas de razonamiento. Dentro de estos problemas de razonamiento están los inductivos y deductivos, problemas de analogía, problemas de dificultades y problemas de conflicto. Cabe mencionar que todos estos problemas, una de la intención de los algoritmos es representarlos y solucionarlos. No nada más es representar los problemas en un algoritmo, sino llegar a su solución. Y ejemplos de estos problemas que mencionamos son en relación, por ejemplo, de problemas convergentes. Aquí nos dice que un ejemplo es el problema de cuando se nos presenta una pregunta acerca de cuál es el resultado de sumar 5 más 7. Este es un problema convergente porque nuestra solución a este problema es única. No hay otro resultado, sino que es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros si realizamos la operación de 5 más 7, es imposible que nos dé 13 o algún valor diferente a 12. En el segundo ejemplo, que aquí nos dice que es problemas divergente, un ejemplo es que nos pregunta que cuál es la mejor ruta para un taxi. A diferencia del primer caso, en este problema la solución puede tener dos o más respuestas, es por eso que es un problema divergente. En el tercer ejemplo nos dice que cuál es la probabilidad de obtener 5 en un dado. Cuando se nos presenta un problema de estos, es un problema de razonamiento y en este caso es inductivo. ¿Por qué? Porque nos está manejando la probabilidad de que suceda algún suceso. En el siguiente caso, que es el caso 3, en el ejemplo de, bueno, en el perteneciente deductivo, que es problema de razonamiento, un ejemplo es que los perros comen croquetas, por lo tanto, nos pregunta qué comerá el perro mañana. En este caso, pues obviamente el perro pues podría comer cualquier cosa, ¿no? Pero aquí, por deducción, es decir, de acuerdo a lo que tenemos de información, vamos a establecer que el perro pues va a comer croquetas el día de mañana. ¿Por qué? Recordemos que la deducción va a ser cuando nosotros manejamos el pensamiento crítico y de acuerdo a datos que ya tenemos. Entonces, cuando tenemos un problema deductivo, vamos a tener que utilizar el método crítico de la deducción. Como aquí nos da una información en el problema, pues se plantea o se deduce que tiene el mismo comportamiento. Entonces, otro tipo de problema ya sería el de analogía. Aquí viene que pronostican
que lloverá la semana. El martes lloverá, por lo tanto, el lunes, ¿qué pasará? En, en analogía, cuando tenemos un problema de analogía, vamos a tener, es parecido al deductivo. Aquí la diferencia es que está más sujeto a lo que es el comportamiento de acuerdo a lo que es el historial del tiempo. Maneja mucho el tiempo como de referencia, es decir, acontecimientos que pasaron los relaciona con la posible solución al problema. Entonces este es un tipo de problema de analogía. En el último que tengo aquí de ejemplo, se está hablando acerca del problema de dificultades. En este ejemplo nos dice que se ocupa un sistema que contabilice usuarios, cómo o cuál sería. Aquí la diferencia de los otros problemas es que la solución ya se conoce. La solución al problema ya se conoce, sin embargo, existe un conflicto para presentar la solución. Y es por eso que este es un ejemplo de problema de conflicto. ¿Ok? Entonces estos son los únicos problemas que se pueden presentar dentro de ingeniería, pues de la mayoría de las ingenierías. Y en este caso de ingeniería en sistemas, la misión pues es generar representación de este problema y obviamente pues su solución a través del algoritmo. Entonces una vez que conocemos estos tipos de problemas, vamos a en estas diapositivas, bueno, van a tener mayor información de los tipos a detalle. A grandes rasgos es lo que acabo de mencionar. Y una vez que ya conocemos los tipos, vamos a ver lo que es la metodología de solución. La metodología de solución a esos problemas viene acompañado de cinco etapas dentro de un ciclo. El primero es identificar o comprender el problema. El segundo es plantear alternativas de solución. La tercera es elegir una alternativa. La cuarta es el desarrollo de la solución. Y la quinta es evaluar la solución. Ustedes pueden aplicar esta metodología a cualquier ejemplo de problema y van a encontrar una representación de solución de manera pues completa, como se debe de manejar en un algoritmo. Ejemplos de ello pues lo tienen en los problemas que hicimos de tarea, o igual en cualquier problema que puedan ustedes que puedan proponer. El primer paso, como repito, en la metodología es identificar. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Vamos a detectar dentro del problema los elementos principales, cada uno de sus elementos para poder identificar el problema. La etapa 2 es plantear alternativas de solución. Una vez que ya conocemos o identificamos cuáles son los elementos de la situación que causan el conflicto, pues vamos a plantear posibles soluciones. Ya que tenemos una lista, por así decirlo, de las soluciones al problema, vamos a tener que elegir en etapa 3 una de esas alternativas para poderla llevar a cabo. Una vez que se eligió esta alternativa, en la etapa 4 pues vamos a aplicar esta solución al desarrollarla. Una vez que se desarrolló, que ya se llevó a cabo pues lo que es la posible solución al problema, pues como etapa final solamente es confirmar que no haya algún conflicto adicional y que la solución se haya llevado a cabo. Eso se hace en la quinta etapa, que es evaluación a la solución. Ok, una vez que ya se manejó esta información, llegamos a una etapa, por decirlo, ya representativa. Recapitulando, dentro de los problemas vamos a manejar metodología heurística. Vamos a tener el análisis del problema como primera instancia. Vamos a identificar qué tipo de problema es. Una vez que identificamos qué tipo de problema es, vamos a aplicar la metodología de solución, que son 5 etapas. Y una vez que ya pues se dominó esos conocimientos y se ejerció lo que es la metodología,
ya podemos irnos de grano a lo que es nuestra chamba como pues, ingenieros de sistema, es representar e implementar las herramientas. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos en un diagrama de flujo, en este caso el algoritmo. Aquí podemos ver en la diapositiva el ejemplo. Obviamente estos no son los elementos que le corresponden a cada uno de ellos, solamente es el ejemplo en lo que es en el orden de los pasos. Y en pseudocódigo. En pseudocódigo lo vamos a ver como el algoritmo lingüístico. Entonces, a grandes rasgos es lo mismo, nada más que tenemos diferente lo que es la representación. Entonces, de esta parte vamos a tener, en este ejemplo se nos da el inicio, levantar la bocina, esperar tono, marcar el número, esperar que contesten, hablar con la otra persona y que cuelgue la bocina y fin. Este es el proceso para una llamada. Entonces, es el algoritmo para una llamada en pseudocódigo y en diagrama de flujo. Repito, este tiene que representarse en manera de algoritmo. Aquí está nada más el diagrama de flujo. Entonces, no es lo mismo diagrama de flujo que diagrama de algoritmo. Pero al final de cuentas, todo esto que estamos viendo en línea 2 es para identificarlo y representarlo pues en esta parte, ¿no? Ok, ya que se hizo la chamba de nosotros, nuestra chamba ya que la hicimos, pues hay que determinar qué tipo de chamba vamos a hacer, ¿no? Si va a ser un algoritmo sencillo, un algoritmo de nivel medio o un algoritmo complejo. Los recursos requeridos durante el cómputo para resolver un problema son de dos tipos de recursos. Nosotros vamos a manejar mucho lo que es el tiempo y el espacio. En el algoritmo nosotros vamos a ver el tiempo como el número de pasos de ejecución en un algoritmo para resolver un problema. Y el espacio pues es la cantidad de memoria utilizada para resolver un problema. Aquí viene la notación de lo que es lo que nos está mencionando como características de complejidad. Maneja una relación, tiempo de ejecución, son nomenclaturas, por así decirlo, funciones. Hay un elemento final que es algoritmos de Prim y Kruskal. Esos algoritmos pertenecen al grupo de los algoritmos denominados voraces. Esos algoritmos son aquellos que para resolver un determinado problema siguen un método que consiste en elegir opciones óptimas en cada paso con el objetivo de alcanzar una solución óptima general. El algoritmo voraz evalúa cada una de las opciones disponibles una sola vez. De este modo selecciona o rechaza la opción evaluada. Si selecciona la opción evaluada, entonces esta pasa a formar parte de la solución, y si es rechazada, no pasa a formar parte de la solución y tampoco volverá a ser valorada. A grandes rasgos, chicos, lo que nos dice esta diapositiva es que cuando nosotros tenemos un algoritmo más complejo que se denomina Prim o Kruskal, es un algoritmo que vamos a tener varios condicionales, varias condiciones dentro de ella. Recordamos que las condiciones son algoritmos donde vienen implicados la toma de decisiones. Cuando hacen un algoritmo óptimo, la funcionalidad es que esté orientado a lo que pues, quiere el cliente, ¿no? A lo que es la función de nuestro algoritmo más completo. ¿Cómo se hace eso? A través de la toma de decisiones y de la estructura o de la construcción de pues una secuencia bien establecida, ¿no? Que no tenga fallas dentro de ella. ¿Cómo son las fallas? Pues cuando presentamos una variable que tiene una reacción a un ingreso de datos o a un proceso que al establecerse pues truena todo el algoritmo, ¿no? O simplemente nos da error. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un algoritmo que busca ser más funcional o más completo, por así decirlo, a lo que el cliente está buscando, pues tenemos que trabajar en una estructura pues más larga, por así decirlo. De hecho, la funcionalidad del algoritmo es que nuestra estructura no sea larga, o sea, que no sea de varios procesos. Si en nuestro algoritmo nosotros podemos hacer dos procesos en uno, mucho mejor, o omitir procesos.
Sin embargo, esto no significa que vamos a borrar datos de entrada. Eso significa que nosotros vamos a ver la manera de poder crear un algoritmo que no omita detalles y que a su vez pueda tener una acotación de procesos. Entonces, pues hasta aquí es parte de la unidad 2, chicos. Les recomiendo que repasen esta información y que si tienen alguna duda de este material que ya va a estar en su plataforma, comenten en el apartado del alta del material, o de igual manera pues lo hagan mención en el grupo, chicos. Esta unidad 2 pues sí es, nada más es de leer un poco, no hay tanta complejidad como la unidad 1. La unidad 1 sí es pura práctica, entonces les voy a pedir que lo repasen, ya que por la siguiente clase va a haber examen de unidad 1 y unidad 2, y voy a estar subiendo material de la unidad 3, la cual ahorita pues va a estar pendiente en su plataforma para que pues practiquen de lleno en lo que es la unidad 1 y repasen pues esta información que ya van a tener, chicos. Les repito, antes de revisar este video de esta clase, deben de hacer su actividad 2, la cual ya a estas alturas del video pues ya la debieron de haber subido, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos. Gracias por su atención, chicos.